Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludamos a todas las personas que se van conectando por Facebook Live y también a todos nuestros amigos, amigas que se encuentran aquí acompañándonos en el Zoom. Nos da muchísima alegría estar este jueves en un webinar más de Tras las Huellas de Sofía con una amiga y compañera muy querida y sobre todo con un tema que es apasionante y que se llama Buenas Puntadas. Y quizá este tema, bueno, este nombre que le puso Maye a su webinar, nos pueda sugerir muchas cosas, pero sobre todo lo que nos va a decir ella va a ir más allá de esas buenas puntadas. Nos da mucha alegría verlos y verlas aquí, a caras y rostros tan queridos. Y Maye, pues te doy a ti la más cordial bienvenida. Maye es compañera, bueno, fue compañera mía en el doctorado. Ella ya graduada de doctora, es la doctora Mayela, Alejandra Mayela Flores Enríquez. Y ella, bueno, pues está aquí para compartir ese trabajo tan maravilloso que realizó a través de su estudio de historia del arte. Y bueno, Maye, bienvenida. Voy a leer tu currículum, Maye, Muchas que es gracias. bastante cortito, pero es extensa su trayectoria como historiadora de arte. Bueno, pues Mayela Flores Enríquez, ella es investigadora, docente y curadora, egresada de la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. Posee una maestría en Historia del Arte con mención honorífica por la UNAM por el tema Jardines Místicos Carmelitanos y su representación en la pintura del siglo XVIII, Alegorías de la Perfección Monjil. Es doctora en estudios críticos de género por la Ibero. Su tesis se titula Bordados hechos por mujeres, Historia, Arte y Disputa en México durante el siglo XIX. Fue investigadora para el Museo Nacional de Arte y curadora del Museo Franz Mayer, y es profesora de asignatura para el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes. Y con este currículum le damos la más cordial bienvenida a Maye. Y bueno, pues Maye, aquí está tu espacio, siéntete como en casa y bienvenida, adelante. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a la súper querida María Andrea, que es compañera mía, yo la quiero mucho, sabia, amable, cálida y además tan comprometida con este proyecto tan importante de Tras las Huellas de Sofía. Muchas gracias de verdad, Andrea, por pensar en mi trabajo y darme este foro para compartir. Y también muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche por su tiempo y por brindarnos su atención. Bueno, pues antes de empezar a compartir esta presentación que les preparé, quería poner un poco el contexto desde donde les voy a platicar. Les voy a platicar, como eh, María Andrea nos decía, con base en el trabajo que si bien tiene ahí una genealogía un poco más larga, hay exploraciones en la maestría, desde la licenciatura, se concretó durante mi investigación de mi programa de doctorado, y en él me interesó revisar el tema del bordado. Yo revisé el caso del bordado en el contexto del siglo XIX en México, un poco como por los efectos de mi misma investigación. Yo más bien de formación, mi maestría la hice con especialidad en arte novohispano, en el arte de los virreinatos, en el contexto del siglo XVIII. Y en ese contexto un día me encontré un textil que se llama dechado. Me lo encontré y al querer ver de qué se trataba ese dechado, yo estaba muy implicada en ese momento pensando en las monjas carmelitas descalzas, en las fundaciones del convento de Santa Teresa la Antigua, Santa Teresa la Nueva en la Ciudad de México. Pues me puse a leer qué era este tipo de pieza y encontré que toda la bibliografía me decía, es que esos eran los bordados de las mujeres no hispanas. este,
Y bueno, como que me pareció que sí, pero las fechas de esas piezas que iba encontrando me decían cosas distintas, me decían que más bien estaban hechos después de la independencia. Sin embargo, yo veía ahí como una genealogía que me hablaba muy fuertemente del periodo virreinal. Entonces, investigando eso fue que la misma investigación me llevó a, por un lado, considerar este antecedente virreinal que moldeó pormenores de una práctica que creo que se desarrolló en un sentido más amplio y consolidado ya en el contexto del siglo XIX. Y bueno, eso es el marco general de lo que les voy a platicar hoy. Entonces, ante ello y también como por el perfil del programa y de la agenda que tiene tras las huellas de Sofía, yo quisiera platicarles hoy un poco justo de cuál es esta base, también de reflexión espiritual, de dimensión teológica, y que puede ser además revisada desde una postura teológica crítica feminista, acerca del tema de los trabajos de hilo y aguja, los oficios textiles, que me gusta mucho que se prestan a una revisión sobre las materialidades, las técnicas y los cuerpos que se relacionaron con ello, pero también todo este ámbito moral, retórico, metafórico y de múltiples sentidos que le dan también mucha flexibilidad y que, bueno, en ese sentido es que yo propuse este título, Buenas Puntadas, porque justo trabaja en varios sentidos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, esta ya la están viendo. Por ello, esta presentación se llama así, Buenas Puntadas, y se llama Buenas Puntadas no en relación con todos los ámbitos, y por supuesto, confesando que no creo que en una lógica binaria de lo bueno y lo malo, pero más bien aquí estoy revisando un ámbito que sí estaba pensando en una lógica así, pautada por un marco moral, católico, moderno, ilustrado, que acaba de pasar por el siglo XVIII, acerca de cómo se articulaba a nivel de prácticas, muy concretamente prácticas textiles, lo bueno, cómo es que si veíamos un textil o si alguien se dedicaba a la práctica textil en ese contexto, entonces por lo tanto era un cuerpo bueno, y, o sea, su corporalidad era, em, era moralmente virtuosa, y por lo tanto esa persona, esa alma que estaba contenida en esta moralidad desde esta pauta discursiva, también en ese sentido se iba a perfilar como se le calificaba como honesta. La imagen que vemos en la parte posterior tiene que ver además con uno de mis temas más favoritos de la representación dentro de la tradición católica moderna, y que sobre todo lo encontramos para el caso muy concretamente del virreinato de la Nueva España, lo encontramos sobre todo que proliferó durante el siglo XVIII, no únicamente, pero más intensamente, empieza a mirarse más difundido, que es el caso de la educación de la Virgen María. Entonces, bueno, la educación de la Virgen María, aquí vemos una escultura tallada en madera, policromada, dorada. Esta escultura no es novohispana, es una escultura española, pero me gusta mucho que retrata mucho como aspectos que están aquí transversales en lo que yo les quiero presentar, ¿no? En ella vemos a Santana, sentada, entronizada en un sillón tipo frailero, y le está educando, además, fíjense el gesto, ¿no? O sea, como estos valores que se construyen a nivel de gestualidad, con esta guía suave, ¿no? Que revela su gesto, está educando a una María niña, además que desde los retratos de Sor María de Ágreda, se perfila como una niña que nació con la ciencia infusa, es decir, ella nació ya sabiendo todo porque nació sabia, ¿no? Pensemos que el alma de María tiene además, por otro lado, otra tradición de lectura, que implica que ella, y en algún momento de estos libros lo dice, pues ella ya sabía bordar, ella ya sabía leer, pero sin embargo se hacía la que no, también como en este trabajo
que cultivaba un trato respetuoso hacia sus padres, ¿no? Entonces, según esta lectura, se hacía la que no sabía nada, y eso le dio pauta, mostró su virtuosismo, pero también, y su humildad, pero también permitió como que hubiera esta relación, que esta relación es la pauta de como esta historia sobre lo textil que les voy a contar hoy. Entonces, bueno, tenemos este caso súper paradigmático que no existían las narrativas antes del siglo XVIII, el libro de Sor María de Ágreda, que influyó muchísimo en la mentalidad del periodo de la cultura virreinal en el contexto actualmente del territorio mexicano, entonces el territorio del virreinato de la Nueva España. Pues influyó muchísimo y también como base, argumento y fundamentación de la representación de la vida de una mujer que, si bien se relataba desde una sacralidad, se concretaba en aspectos que propiciaban o permitían toda empatía. Entonces, desde el siglo XVII, por ejemplo, este caso, tenemos esta pintura de Baltasar de Chavivía. Es una pintura, digamos, temprana para el tema y temprana para el contexto novohispano. Empezó a ver estas imágenes, y aquí me gustaría señalar algunos aspectos, y tengo muy en mente una cosa que le mencionaba a María Andrea cuando estaba ella diseñando como el cartel, y ella puso un aro, y yo le decía, es que el aro es un artefacto posterior, y de hecho les voy a contar un poco sobre esta presencia del aro y por qué aquí estamos viendo una escena textil que resulta muy distinta a lo que actualmente tiene que ver con ciertas escenas textiles. Y lo que pasa es que desde un principio las prácticas textiles a nivel de relato sobre la vida de mujeres tenidas por santas, muy principalmente el caso de la Virgen María, pero además eh, pues tenemos el caso de otras mujeres santas que ahorita voy a mencionar. Valoró muchísimo esta idea de hablar, construir una narrativa, una retórica de que las mujeres, así como las prácticas y materialidades a las que se dedicaban, ellas mismas eran como textiles, ¿no? Entonces tenemos una retórica de esta mujer, hablada como un tejido, una mujer, que además no solo ella misma es un tejido, sino que es quien teje aquellas materialidades que reciben, quien teje, cual dechado que es ella misma, por ejemplo, la posibilidad de pensar en Cristo. Entonces, bueno, hay como estas referencias, y en ese sentido empezamos a ver que desde la narración sobre distintos capítulos acerca de la vida de María, empieza a ver ahí un gesto, una referencia a este elemento que aquí se mira, que es a ver, les voy a acercar, que es este artefacto que, a ver, creo que sí están mirándolo. Sí, a ver, aquí. Sí, sí, sí lo vemos. Ahí ya le puse el láser. Este artefacto que se ve ahí es una canasta, y adentro de la canasta se ve como una almohadita, un cojincito. Bueno, ese cojincito es la almohadilla. La almohadilla era básicamente un cojín, pero era el cojín que en ese momento, en el contexto, y de hecho se usó durante todo el periodo virreinal, siglo XVI, XVII, XVIII y hasta principios del siglo XX, era el artefacto que se usaba para el trabajo con hilo y aguja, pero de pauta doméstica y de pauta femenina. Es decir, estamos en un contexto donde también muchos hombres, en el contexto del gremio de bordadores en el periodo virreinal, se dedicaban al bordado. Pero ¿qué caracterizaba el bordado de los hombres? Lo caracterizaba el uso de un bastidor y el trabajo con hilos metálicos, hilos de seda. Por el contrario, las mujeres trabajaban como sobre estos materiales fuertes que además se ceñían a su cuerpo. La almohadilla era del tamaño de la cadera, del tamaño de un tamaño como relacionado con sus cuerpos, de tal manera que se pudiera poner sobre las piernas, y entonces ella, como si fuera un abrazo, se pudieran dedicar a sujetar sobre la almohadilla ese textil y dedicarse
a oficios de aguja. Entonces, eso tiene que ver con que en algunos textos, como por ejemplo justo los que hablan sobre la vida de la Virgen, no solo los de Sor María Ágreda, sino como reflexiones más de talante místico que incluso se escribieron en el contexto novohispano. Pienso, por ejemplo, en los textos que escribió Antonio Núñez de Miranda, a manera de textos prescriptivos para la vida de las mujeres religiosas. Antonio Núñez de Miranda fue el director espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en esos textos decía, ¿y tú cuál suave almohadilla? O trabaja en la almohadilla, esto. Entonces, no forzosamente son textos en donde nos hablan directamente de borda sobre el lino, sino que nos hablan de esa almohadilla como esta puerta o pauta simbólica que permitía que era como la apertura y que permitía a las personas en darse cuenta que ahí empezaba el ámbito textil. Empezaba con esta práctica que si es que la hacía una mujer, en términos de narrativa, se narraba como enmarcada por el hogar, enmarcada por la sala de labor, enmarcada por el interior del convento, si es que ésta se cultivaba como honesta, ¿no? Si la calificaban como honesta en esa estrategia retórica, así como, por ejemplo, pasó con la Virgen María cuando, por ejemplo, la Anunciación. Entonces aquí se empieza a perfilar una cosa que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con una búsqueda, frustrada, y que fue que yo lo que quería en algún momento, cuando empecé esta investigación, era encontrar como esos bordados que hicieron como las monjas, así como la super pieza bordada que hicieron las monjas en el periodo virreinal. Y encontré algunas cosas, pero no encontré forzosamente lo que yo estaba imaginando. Y es que justamente este aspecto como de lo interior, lo discreto, lo que cuida el cuerpo, lo que cobija, implicó que el hacer a nivel textil tomara otros caminos, pero también tuviera otro tipo de reconocimientos distinto a ciertas prácticas que más bien estaban relacionadas con el exterior, con el comercio, con la plaza, como también para vestir ciertos cuerpos en contextos de representaciones pues distintas a la clausura de los conventos de monjas virreinales. Y todo ello fundamentado además como por este argumento sobre la vida de la Virgen María. Ahorita vamos a andar un poquito más en esto último que les decía. Ahora, sí hay que decir que en el contexto occidental de la representación e interpretación de la historia de la vida de la Virgen María, estas imágenes acerca de ella y los oficios textiles son antecedentes, son anteriores a su proliferación en el contexto ahora mexicano, antes novohispano, de este tipo de figuras. Entonces, quizás mi caso que yo he identificado como más influyente, es decir, estas imágenes influyeron después en la creación de otras imágenes que las tomaron a estas que estamos mirando como modelos. Las más influyentes yo creo que serían estas. Son unas imágenes hechas por unos hermanos que eran grabadores. El grabado es aquella técnica que hace incisiones sobre una placa metálica de tal manera que quede como una especie de estampita que puede estamparse sobre muchos papeles muchas veces. Entonces puede reproducirse una misma imagen muchas veces y difundirse esos impresos. Ellos eran estos hermanos, los hermanos Jerónimos Vierix. Los hermanos Vierix eran especialistas en esta técnica, la del grabado, y fueron muy famosos los grabados que hicieron y llegaron, ellos, estamos hablando del norte de Europa, y esos grabados llegaron a territorio novohispano, ahora mexicano. Entonces, estas imágenes son las que, por un lado, influyeron en imaginarios, pero por otro lado, también se prestaron a modificaciones. Notemos que las fechas, pues, son más tempranas que lo que estábamos viendo en el periodo virreinal. Aquí estamos viendo imágenes que se grabaron con incisiones y se imprimieron hasta 1620, 1626, y las que vamos a ver que corresponden a realizadas en contexto colonial mexicano, más bien se hicieron a finales del siglo XVII, 1670, 1680, y más bien más intensamente durante el siglo XVIII, de 1700 a 1800. En estas imágenes es interesante lo que vamos a poder ver. Por ejemplo, vemos esta primera escena que nos enseña acerca de la educación de la Virgen María
doncella, es decir, ya no niña, sino doncella, una vez que, según la historia de su vida, entró al templo y entonces entró en una escuela donde fue enseñada por maestras, pero también en compañía de otras doncellas, los trabajos textiles. Entonces aquí se va articulando una retórica de lo textil como prácticamente sinónimo de una vida consagrada, una práctica religiosa. Y aquí si bien estamos viendo así como aspectos o pantallitas que se presentan como sobre su vida cotidiana, tienen otra dimensión más de cuál es la lectura religiosa que tiene ello, que ahorita vamos a ahondar un poquito más. La Virgen María la podemos identificar aquí al centro de esta imagen que se encuentra a la izquierda, con ese halo sobre su cabeza, y si se fijan, ella tiene la almohadilla sobre sus piernas, está dando una puntada, está tensando el hilo, pero al lado de ella hay otras prácticas que nos están, a nivel de esta imagen, señalando un poco cuál era ese ámbito semántico de las relaciones con los textiles que derivaban en aquello que formaba parte de este mismo grupo de las llamadas, y entre comillas, labores honestas, que eran marca de mujeres religiosas católicas. No creo que las mujeres no las hicieran, sino que fueron leídas en ciertos casos de esta manera. Entonces, al lado de ella, a su lado izquierdo, se encuentra una mujer con unas tijeras cortando los lienzos, y a su lado derecho estamos viendo que más bien están haciendo un trabajo con patrón para hacer un encaje de aguja. Además, abajo vemos la canasta de costura y del lado izquierdo de la imagen vemos una labor pequeñita tensada en un bastidor que si se fijan es cuadrado, no es circular, y el circular les decía que es como más del siglo XX. La otra imagen es muy interesante, estamos viendo el obrador, la casa de la Sagrada Familia, con todos estos ángeles ayudándole a la Sagrada Familia. Todavía vemos en la parte posterior un San José anciano. Acuérdense que la imagen de San José cambia y a veces es anciano, pero ya más adelante y pautado por la modernidad va a ser un San José joven. Aquí todavía tenemos un San José anciano. La Virgen María está sentada, está además acompañada, vemos aquí no solo vemos a los ángeles, a San José, a María y a Cristo, sino que además vemos a San Joaquín y a Santana. Entonces está la Virgen María acompañada por Santana. Santana toma en sus manos unas tijeras, además unas tijeras trasquiladoras, como las que se usaban para trasquilar la lana, y ella está tensando en un lienzo o en una vara la tela justo para cortarla. Están midiendo la tela para cortarla. Por ahí también se asoman los pies de Santana a la canasta de costura. Después tenemos otra imagen que es muy interesante. Otra vez vemos a la Sagrada Familia en el obrador, Cristo atrás con San José, están cortando la madera, pero en la parte frontal a la izquierda de la imagen vemos a María, es una María hilandera. Hay que decir que la María hilandera fue un motivo de representación muy favorito del virreinato del Perú, no tanto del virreinato novohispano, pero bueno, aquí estamos viendo una María que hila la lana, esto es importante. Y finalmente en esta última imagen que están Cristo, San José y los angelitos construyendo una embarcación, María está tejiendo con agujas. Está tejiendo ya la lana hilada, pensemos que es como una secuencia, además está tejiendo con agujas, ahí como alguna ropa. Entonces, esto es muy interesante porque si vemos, si prestamos atención, vamos a ver que estas distintas dimensiones nos pautan. Por un lado, este trabajo textil se organiza en relación con telas, y por otro lado, con tejidos, es decir, tejer y labrar la tela ya hecha eran ámbitos que hablaban de esta identidad sobre lo que hacían estos cuerpos de mujeres referenciales, sagradas, por ejemplo, como la Virgen María. Estas imágenes viajaron a través del mundo en ese periodo, del mundo en el siglo XVII, del mundo en el siglo XVIII, y llegaron a influir en el contexto novohispano. Ejemplo de ello, por ejemplo, es este caso de esta imagen que estamos viendo aquí, que les recomiendo mucho ir a visitar el Museo de la Basílica de Guadalupe. Ahí se encuentra esta pintura y vemos la misma escena modificada, ¿no? Pero con esa base iconográfica que veíamos anteriormente. Entonces vemos otra vez el obrador celestial,
es decir, el taller de San José. San José en esta esquina, fíjense que ya es un San José pasado por la modernidad, entonces es un San José joven, no anciano. El niño que se acaba de picar con una espina de su corona de espinas, ¿no? Es una imagen premonitoria de la pasión de Cristo. Y la Virgen María que está mirando lo que acaba de pasar, mirando y tomándose una pausa ante ello de su labor. Otra vez vemos aquí, fíjense, es muy interesante, la almohadilla como síntoma de esta actividad textil. Ella pausa en la almohadilla por un momento la aguja, y podemos ver su canasta de costura. Y esto es muy importante porque esta imagen, si bien es como una especie de radiografía de un momento cotidiano, tenemos que pensar otra dimensión importante. María tiene la mano cerca de la cabeza con el dedo en la sien, y ese es un símbolo a nivel de representación de pensamiento y reflexión. Es decir, María está meditando, ¿no? O sea, no está mirando y ya, está pensando en lo que está viendo. Y está pensando mientras ella está trabajando en la labor. Eso es un aspecto relevante porque el subtexto que está en la narrativa sobre esta imagen tiene que ver con justamente esa dimensión de meditación acerca del hacer textil. Y es que si bien la vimos tejiendo, hilando, cortando tela, bordando, etcétera, la idea de esto es que nunca solo está haciendo eso. Siempre que veamos a María acompañada de su labor, con la almohadilla presente, ella está meditando, ¿no? Haciendo una meditación religiosa que es no solo síntoma de su género, ¿no? En relación con estos mandatos del género que podríamos pensar en relación con esa época, sino que además es síntoma de su inteligencia tenida por una inteligencia femenina a la que podían acceder, por lo tanto, cuerpos tenidos por femeninos. Entonces, esta es como una pauta de la lectura que me gustaría entrar un poco porque es un aspecto que me parece de disputa. Es decir, me interesa disputar que los trabajos textiles han sido interpretados quizás a veces en ocasiones de manera corta, en el sentido de que, por ejemplo, la crítica impresa del siglo XIX en México era muy, muy dura ante las calificaciones que les daba al trabajo textil que estaban a manos de mujeres religiosas en conventos, diciendo como que, pues claro, ahí se van a bordar, ahí se van a tejer, como descartando la relevancia de ese hacer. Pero lo que yo quiero señalar aquí es que ese hacer, siempre que lo veamos en relación con este contexto que les presento, que es el antecedente virreinal de las prácticas textiles, siempre que está presente implica que es una mujer que está haciendo una reflexión teológica, ¿no? Y bueno, esta reflexión teológica funcionó de otros sentidos y se unió con otras prácticas porque esta reflexión teológica tuvo por, por elemento mediador muy relevante el cuerpo y por instrumento fundamental para ello la mano. La mano en concreto era aquel recurso que por lo tanto si se dedicaba y se empeñaba en el contexto de una práctica mediada por espacios adecuados, ¿no? Esta gran teoría del decoro, espacios adecuados, momentos adecuados, lecturas adecuadas y tareas adecuadas, entonces iba a tener efectos específicos en aquella persona que se prestara esta reflexión. Por supuesto que esta práctica además tuvo distintos representantes a nivel de lecturas y narrativas, algunas de ellas desde la lectura de pues personajes como hombres que buscaban hacer propuestas de cómo esto se debiera de entender, pero también tuvo su contraparte en narrativas de personajes como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí me interesa este caso muchísimo. A quienes estamos mirando aquí, bueno, quizás a Sor Juana Inés de la Cruz la ubiquen más rápido. Ella, nuestra súper favorita monja jerónima, otrora carmelita descalza, finalmente monja jerónima, y al lado del que es que la fortuna histórica es una locura. Él era su director espiritual, Antonio Núñez de Miranda, en su momento fue el sacerdote jesuita más entronado, es decir, quienes se sometieran a su dirección espiritual iban a ser tenidas como las dirigidas del más importante, famoso y respetado sacerdote jesuita.
me parece muy interesante que en la actualidad no ubicamos tanto la imagen de él, sino la de ella, ¿no? Cuando en su momento más bien parecía que la línea de influencia era en el otro sentido. Bueno, tenemos estos dos personajes y los traigo a colación en relación con este libro que a mí me parece interesantísimo y por cierto, bueno, mencionar que existe en diversas colecciones en México, porque fue un libro muy famoso. En su momento fue publicado en 1712 por una de las impresoras más influyentes de su época, bueno, por la viuda de Miguel de Rivera Calderón, que habría que decir que ella falleció y su taller de impresores se siguió llamando Taller de los Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderón, ¿no? Entonces, bueno, ella como impresora importantísima, estamos viendo un libro que se llama Distribución de las obras ordinarias y extraordinarias del día, es decir, es un libro acerca de lo que hay que obrar cada hora del día. Es muy interesante para hacer perfectamente, para hacerlas perfectamente conforme al estado de las señoras religiosas. Es decir, es un manual, es un instructivo de qué debía hacer cada hora del día una monja en un convento en el Virreinato de la Nueva España. Dice que está instruida con 12 máximas, es decir, como 12 presupuestos importantes rectores y además con una serie de capítulos que ahondaban con base en estas máximas. Le escribió, y bueno, por eso está aquí, nuestro personaje, Antonio Núñez de Miranda, pero importante, este libro es famosísimo y muchas personas lo han estudiado y como que siempre se destaca entre las obras de Núñez de Miranda, que maravillosamente gracias a él podemos conocer qué es lo que él les recetaba al leer a las monjas en los conventos, pero se nos olvida a veces que este libro no existiría si no fuera por patrocinio de unas mecenas, mujeres religiosas, que fueron las monjas que integraban la comunidad de monjas del convento real de Jesús María, ubicado en la Ciudad de México. Es un convento cuyo edificio es un monumento histórico, patrimonio cultural de la nación, y se encuentra 2 calles atrás del Palacio Nacional. Es decir, quienes pagaron por esto y quienes patrocinaron el trabajo de Núñez de Miranda fueron estas mujeres, estas monjas, y ellas revisaron el texto, decidieron que se difundiera y me gusta mucho que este texto se encontró en las bibliotecas de otras órdenes religiosas distintas a las órdenes concepcionistas. Jesús María era una orden concepcionista, de monjas calzadas, pero sin embargo ellas, sin salir desde su clausura, convidaron de lo que revisaron en el texto de Núñez de Miranda, ¿no? Acerca de cómo podía funcionar la vida. Es decir, que este texto sin duda es prescriptivo desde la propuesta de Núñez de Miranda, pero también tiene el visto bueno y la aceptación y ajustes, porque también editaron algunas partes de las monjas del convento de Jesús María. Bueno, total, ya extendí. Ahorita voy a regresar con Sor Juana Inés de la Cruz. Total que, bueno, este es el índice de materias de este texto y como ahorita estamos hablando de labores textiles, sobre todo nos vamos a enfocar en el capítulo 8. En el capítulo 8 es un capítulo dedicado a de la labor y obras de manos, es decir, acerca de los oficios textiles, pero por supuesto este capítulo hay que tomarlo en consideración en el marco de todo este escrito que en resumen les cuento que qué es este libro, o sea, cómo podremos perfilar este libro. Básicamente es una traducción de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola aplicados a las cosas que hacían las monjas en los conventos. Por lo tanto, la parte de las labores de manos es una lectura de el hacer textil con base, con guía en el texto ignaciano de los ejercicios espirituales. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que es un manual más de meditación que de acciones concretas que se tenía que hacer, de meditación mística, que buscaba en otros aspectos, entre otros aspectos, pues esta experiencia religiosa, espiritual, de dedicación a Dios, pero también de comprender, los medios para justamente esta exaltación de la mayor gloria de Dios, ¿no? Muy jesuita, muy de influencia jesuita, pero también muy teológico y muy razonado. Entre los aspectos relevantes, sobre todo este capítulo 8, que habla de la labor y obrar de manos,
A ver, voy a hacer aquí está, de la labor y obras de manos. Sobre todo, enfatiza en este texto unos aspectos muy importantes. Enfatiza que si bien la labor y obras de manos son ejercicios que él califica de exteriores, es decir, que se hacen con el cuerpo, influyen directamente en los ejercicios interiores, de oración, y además se nutren, la manera en que hagas la labor se va a nutrir de tu ejercicio interior previo. Y esto no puede ser posible si no hay para ello un cuerpo dispuesto de cierta manera. Él dice un cuerpo que sea preparado, meditado antes, un cuerpo descansado, un cuerpo que esté con una luz adecuada, un espacio que sea dispuesto para ello de cierta manera. Él perfila un espacio en comunidad donde se estén escuchando oraciones adecuadas, se estén mirando imágenes que te convenzan, te perciban, te persuadan en el contexto retórico de obrar de esta manera. Y además momentos específicos del día, ¿no? Él llama también a dedicarle espacios específicos, con prácticas específicas. Entre los lugares específicos que perfila es la súper importante sala de labor que tuvo pues prácticamente, yo diría, todo espacio conventual femenino virreinal. La sala de labor, no hay muchas imágenes sobre este espacio, cómo era, quién sabe. Creo que yo diría que esta no es explícitamente representativa, esta imagen que vemos no es explícitamente representativa de todas las salas de labor, de todos los conventos, lo es del que fue el Colegio de San Miguel de Belén, o también conocido como de las Mochas, que se encuentra donde actualmente se encuentra la estación Salto del Agua, o más bien por Valderas, por donde está Valderas, en la zona centro de la ciudad. Y bueno, este edificio ya no existe, fue destruido hasta todo, hecho polvo, y ahora en su lugar hay una escuela secundaria, si no me equivoco. Vemos en esta imagen lo que pareciera ser una representación del espacio que podemos entender como sala de labor. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser una sala de labor? Está el armario abierto, y en este armario adentro hay una canasta de costura. Hay géneros, que así es como se les llamaba a las telas. No se les decía telas, generalmente se decía géneros de lino, géneros de lana, eran las telas. Y además vemos a esta mujer que en sus piernas lleva uno como cajón. Esa era una almohadilla que se les llamaba de banistería. A veces esta almohadilla no era solo no era solo el cojín, sino que estaba adosada a un cajón de madera, y entonces tenían el costurero integrado a la almohadilla. Entonces tenían dónde guardar las cosas y también encima dónde bordar. Esta imagen que estamos viendo es de la colección del Museo Vizcaínas, y ahí la pueden revisar. Y para ver almohadillas, visitar almohadillas, les recomiendo las que se encuentran expuestas en el Museo Tobar de Teresa, que se encuentra en la Colonia Roma. Entonces, bueno, esta es un exvoto y narra concretamente el momento en que estaban todas las mujeres en esta fundación, en este recogimiento. Algunas de ellas estaban en la cocina preparando comida, y otras de ellas estaban en la sala de labor, y en ese momento entró por la ventana un rayo. Y entró y pasó la cocina y pasó la sala de labor, y atravesó todo el espacio. Aquí está entrando por la cocina, toda la sala de labor, y no lastimó a nadie. Y terminó, más bien perdiéndose. Y bueno, en el exvoto agradecen también el obrar de San Juan de Dios, ¿no? Que intercedió ante ellas y que nadie salió lastimada. Entonces, esto es muy interesante porque esta imagen nos permite imaginarnos ese espacio donde Núñez de Miranda decía, ahí es específicamente donde se tiene que obrar, se tiene que llegar a él a una hora adecuada, porque sí, porque es un espacio donde mientras bordan, no solo están bordando, sino que están leyendo en comunidad alguna de ellas mientras las otras bordan, y porque lo que se hacía ahí, que sobre todo se destaca que ellas debían de trabajar en dos materiales específicos, o lana o lino. Y lo que se hacía ahí a fuerza se tenía que dedicar a la comunidad. ¿Por qué el lano lino? Lino es la tela, era la tela soporte para trabajar sobre ella las puntadas, ¿no? Es lo que veíamos en las imágenes anteriores. Era el soporte para la representación. Aquí estamos viendo
una imagen de Santa Rosa, de la historia de la vida de Santa Rosa, y ella está trabajando en un bastidor de marco, un bordado en lino. Entonces, el lino era el material que se bordaba. ¿Y para qué se bordaba? Se bordaba para hacer, sobre todo, algunos de los ornamentos litúrgicos, como albas corporales, y amitos. Y por otro lado, porque era el material para marcar. Núñez de Miranda lo señala o sugiere el trabajo en lino como un trabajo similar a los trabajos interiores, es decir, a los trabajos de reflexión espiritual que cuidaban lo más interior o como esta dimensión más vulnerable del cuerpo, pensado también como más cercano a esta idea de contenedor del alma. El cuerpo se concebía como un cuerpo poroso que podía penetrar en él como estas malas prácticas, como por ejemplo la ociosidad, que Núñez de Miranda constantemente propone batear a través de la dedicación a las labores de manos. Y la otra cosa que él proponía trabajar era la lana, porque la lana la consideraba como trabajar para lo exterior, es decir, era esta capa de abrigo y de sustento. Es decir, que en ese sentido, las labores en el convento están perfiladas como por esta fragilidad del textil que cuida y da sustento al cuerpo en su vulnerabilidad, pero que también da cobijo y que en todo sentido pues está pautado por los cuidados. Ante ello, un paradigma que me parece muy, muy importante y que se refiere a piezas que han sobrevivido, porque de los textiles más bien sobreviven cosas como las que hemos estado viendo, imágenes donde se representan prácticas textiles o textos que refieren a prácticas textiles. Algún caso que a mí me interesa mucho es esta idea del dechado. El dechado era esta práctica ejemplar al que se dedicaban las mujeres en el contexto conventual. Y bueno, ¿con qué está relacionado el dechado? El dechado era un muestrario era un muestrario de textil, pero además era un muestrario que era ya un muestrario de conocimiento, es decir, que no era el muestrario donde se dedicaba una mujer que no sabía bordar o tejer o lo que sea, sino que esa mujer ya había aprendido a hacerlo y después se aventuraba a hacer este muestrario textil y entonces configuraba su dechado. Ante esa tradición, la Virgen entró y su lectura, y no solo la de ella, sino la de ella tuvo como efecto que de las mujeres, otras mujeres distintas a la Virgen, ¿no? O sea, como las mujeres recibieran como esta propuesta con base en la figura de la Virgen, a ser consideradas como dechados. Es decir, si te dedicabas a cierta práctica, ibas a poder ser un dechado. ¿Y qué significaba eso? Es que si te dedicabas a cierta práctica, así como la Virgen, ibas a ser ese ejemplo para todas tus compañeras, ejemplo de buena vida y perfección que te permitiría, por lo tanto, resaltar en virtud en comparación de otras. Y por ello les traje esta imagen. Esta imagen es un fragmento de una imagen más grande que se encuentra en Los Ángeles. Es una pintura, se llaman enconchados, es decir, que está embutido de madreperla. Vemos a la Virgen María que destaca por su halo, está practicando su escritura, pero la vemos en un ámbito semántico, es decir, parte de esa práctica que ella hace, que en este caso es la escritura, estaba relacionada con la lectura, ¿no? La lectura en voz alta, la lectura para otras personas y la lectura a su vez tenía que ver no solo con leer, sino con manejar el libro, ¿no? El libro como un síntoma también. Y por otro lado, con el dominio, aquí vemos otra almohadilla, de este obrar textil. Entonces es muy interesante porque esta imagen, si bien nos hace un llamado de atención sobre estas prácticas que a mí me interesan en particular, nos dice que estas prácticas no estaban solas, sino que se acompañaban, es decir, era tan importante en ese momento para las mujeres religiosas, para una práctica, digamos, como de esta mujer religiosa instruida, la lectura de textos religiosos, la correcta interpretación de los textos religiosos, la escritura también como estos versos, pensemos en los confesores que les mandaban escribir sus vidas a las monjas y también la práctica textil. Es decir, que
tan importante era que se bordara bien como que se leyera bien. Y eso justo es lo que, me voy a regresar un poquito, perdónenme, eso justo es lo que Sor Juana Inés de la Cruz le alegó a Núñez de Miranda. Y fue que ella se disculpaba Diego Calleja, su biógrafo, da noticia de que ella en distintos momentos se disculpaba de estos versos que ella hacía y que le mandaban a no hermosear la letra, ¿no? De hecho, ella dice, y le mandaron malear la letra para que esa letra no pareciera de hombre, porque eso era como un síntoma de falta como de virtud. Entonces ella la maleaba, decía así, para que pareciera de mujer y no de hombre. Y entonces ella decía, pero es que yo aprendí a bordar porque así aprendemos, perdón, es que yo aprendí a escribir porque así aprendemos, porque es parte justo de este ámbito donde aprender a escribir de esta manera es igual a aprender a bordar y a deshilar de esta manera. Entonces, así como yo puedo hacerle el filete a una tela deshilado sin verlo y me va a salir bien porque así lo aprendí desde que era niña, así yo voy a escribir mis versos de esta manera y que me disculpen, por favor, si estos versos no parecen maleados. Entonces, eso es muy interesante porque lo que se le escapó a Núñez de Miranda en esta lectura es que, por otro lado, como esta epistemología femenina que traduce las implicaciones de la práctica textil, requieren de la experiencia, ¿no? De saber qué implica ese trabajo con los materiales. Y bueno, claramente podemos imaginar que Núñez de Miranda en su vida había agarrado un hilo y aguja porque ni las menciona. Pero Sor Juana sí que menciona eso y por eso une ámbitos como la cocina, los recetarios que transcribió del convento de San Jerónimo, la escritura de versos, la teneduría de cuentas del convento y lo textil como parte de un mismo ámbito que tenían como aspecto común esta creación desde el cuerpo y a través de la mano, los cuales de alguna manera condensaban en todo momento esta reflexión espiritual femenina de su hacer, que todo el tiempo implicaba un meditar, pero que por otro lado, y eso lo dejaron muy claro las monjas de Jesús María en el prólogo a este libro, ellas hablan de goce, ¿no? Entonces tiene esos aspectos ahí como intercalados que se le escaparon a Núñez de Miranda, pero que nos recuerdan que no forzosamente esta narrativa y maneras de comprender prácticas textiles sí, han sido contadas desde las personas que las protagonizaron, en este caso las narrativas a manos de mujeres y de las autoras. Así llegamos a déjenme ver la hora, me apuro un poquito, así llegamos a este caso, que es el de los dechados, les decía, el dechado a mí me parece que es como el objeto textil, me refiero a este que está aquí en la derecha, es el objeto textil que ha sobrevivido más hasta la actualidad como muestra de estas otras maneras de articular sentidos, justo estos sentidos que les acabo de señalar, y que si bien la palabra dechado sirvió como todo el tiempo estuvo por todos lados como un nivel metafórico, a la hora en que nos enfrentamos al objeto, que efectivamente es un dechado, esto es un dechado, al revisarlo desde la actualidad y justo al estar muy mediadas, nuestro entender de esta práctica justamente por estas narrativas que fueron publicadas, elaboradas por personajes como por ejemplo Antonio Núñez de Miranda, pues la verdad es que es a veces muy difícil leer esta dimensión y entender que estas piezas no solo fueron prácticas para perfeccionar un ejercicio de aguja similar a la costura, similar, por ejemplo, a lo que cada una de nosotras tenemos puesto sobre el cuerpo y que no forzosamente ocupa un lugar de privilegio a veces en nuestra valoración sobre nuestras cosas de la vida cotidiana. Entonces, nos perdemos a veces de la mitad de la profundidad que implica encontrarnos ante una de estas piezas y si bien podríamos pensarla como se ha contado la historia de estos dechados que, lo que les decía yo, son las planas de una niña cuando aprendió a bordar. Estas planas, si bien sí también son eso, también es ya una reflexión muy temprana, en este caso antes de cumplir los 6 años, es decir, una reflexión a los 5 años que tuvo un ejercicio
de reflexión religiosa de por medio, ya en una niña que estaba entrando a estas tareas del hilo, pero también de la meditación religiosa a los 5 años, ¿no? Entonces, sin duda, este tipo de artefactos, más allá de ser, seguro hubo algunas mujeres que lo odiaron, es más, seguro hubo muchas, pero hubo otras mujeres que sí efectivamente pues trabajaron con ellos como instrumentos para la meditación religiosa. Entonces, al revisarlos, creo que es necesario dar un espacio de oportunidad también a preguntar, ¿y cuál es la reflexión, cuál es la dimensión teológica que articula esta pieza? Y por lo tanto, ¿de qué otras maneras podemos entender su dimensión estética más allá de algunos calificativos de los que han sido sujetos, como por ejemplo trapos viejos? Entonces, bueno, esto me gusta mucho porque nos pone en un jaque que nos obliga a tener una reflexión y revaloración de los patrimonios, de aquellos patrimonios que consideramos como arte, los que no consideramos como arte, los que forman parte de las colecciones de museos, los que no han sido investigados, los que no están forzosamente en los catálogos, de piezas más importantes, pensando que sí sobreviven algunas fuentes que nos permiten interpretarlos, como por ejemplo los textos de Sor Juana Inés de la Cruz, que si bien a veces no están hablando de los textiles, también hablan de los textiles porque están hablando de este marco semántico más amplio al que ella y muchas otras mujeres religiosas se dedicaron. Finalmente, ya para cerrar, habría que decir que tenemos otro ámbito que en este no voy a ahondar, pero solo me gustaría señalar que existe, que es el ámbito no religioso. Este ámbito fue muy como señalado, criticado desde la tradición teológica que hablaba sobre textiles, y fue el ámbito de las mujeres que tuvieron que trabajar para sustentar sus vidas y las de sus familias con base en el hacer textil, ¿no? Entonces, este ámbito, Núñez de Miranda, por ejemplo, lo acusa de vanidoso, ¿no? De temporal, de no presto a la reflexión. Habría que decir que ahí hay un montón de cosas que habría que analizar y revisar con cuidado, porque si ves y dice, no, pues es que no sobrevivió nada, sí sobrevivieron muchas cosas. Es interesante que la gran mayoría de estas piezas no forzosamente están en acervos mexicanos. Por ejemplo, esto que vemos aquí a la izquierda es una colcha hecha por la fábrica de Doña Rosa Solís y Menéndez en Mérida de Yucatán, en 4 de enero del año 1786. 1786, esta mujer está firmando con el nombre de su fábrica una colcha que se hizo. Este tipo de rebozos, que todo este bordado se hizo a mano de mujeres, desconocemos 100% porque también hay una ausencia de investigación de quiénes eran esas mujeres que bordaban los rebozos en esa fábrica de rebozos. Entonces, no forzosamente se ha estudiado y desde la época ya era descartado como algo no tan importante porque eran oficios mujeriles, ¿no? Entrecomillando mucho el término. Y bueno, pero estos oficios de todas maneras nos demandan a evaluar cuáles son las diferencias y verificar qué pasa que si cuando lo que miro no forzosamente es una pieza llena de color, sino un dexilado, ¿no? O sea, ¿a qué estamos evaluando y cómo evaluar algunas obras que no forzosamente captan nuestro ojo de igual manera? En este caso les puse estos dos ejemplos. Este ejemplo es una capa pluvial que se bordó, se terminó de bordar en Puebla en 1751 y forma parte de la colección que sigue teniendo en sus cómodas de sacristía la Catedral de Puebla. Y es muy interesante porque esta capa le empezó a bordar el bordador hombre de confianza de toda la vida de la Catedral de Puebla, Mena, hasta que se murió. Y cuando se murió no había quien terminara esta capa pluvial. Y entonces Bárbara Quijano, una mujer indígena que tenía un taller de mujeres bordadoras, tomaron el encargo y ellas terminaron esta capa pluvial. Ellas. Es interesante porque las noticias dicen, y terminaron este bordado que nunca habían hecho porque nunca las habían contratado, pero por otro lado también se lee ahí que nadie más lo podía terminar. Para drama histórico, artículos recientes que han abordado esta pieza al construir la ficha técnica y decir autoría, título, técnicas, materiales, todo eso, ya
aunque en todo el ensayo dicen, sí, la terminó de bordar Bárbara Quijano y su taller, no la mencionan como autora, le dan la autoría al autor que se murió y ni siquiera indican que se murió. Entonces, muchas veces el desconocimiento de estas historias no significa que no hayan existido o que no les estemos prestando atención, sino que más bien hay una deuda histórica que ha tenido a como obviar la importancia de estas posiciones y a veces obviar, por ejemplo, desde este esquema, esta de aquí, la número 13 es la capa pluvial, pero por ejemplo, sobre todo abundaron noticias de que monjas, ya no Bárbara Quijano en su taller comercial de bordado, sino monjas adentro del convento con su almohadilla, sobre todo lo que más hacían era esto, amitos, albas y corporales, que es justo estos trabajos en lino, que pensemos esos cuerpos religiosos o el cuerpo, digamos, como la hostia, el cáliz, ¿no? El manejo de como todo lo que implica el ceremonial de la liturgia, pues hacían más bien estos trabajos en lino, en unos deshilados increíbles, en tela, y que de repente no forzosamente resultaron históricamente los más protagónicos, porque no fueron estos casos excepcionales que a veces estuvieron a manos de mujeres, no porque ellas no los quisieran hacer siempre, sino porque era un ámbito cooptado por el gremio de los bordadores donde no tenían cabida legalmente las mujeres. Bueno, ya para cerrar, aquí la buena puntada sería esa, pues les presento este dechado que hizo después María de Jesús Gambazo. Ella pone aquí, está un poquito borrado, pero se los voy a indicar, aquí en la parte superior, ella escribió, ya se ve apenas discreto, que ella lo bordó, ay, perdón, mi gatita chiquita, ella bordó, dirigida por Nicolasa Rivera, quien después sustituyó a Guadalupe del Corral. Entonces es muy interesante porque ella hace saber que la dirigió una maestra que después falleció y fue sustituida por otra, y que ella hizo este bordado gracias a esas enseñanzas. Entonces, en ese sentido, quisiera terminar con esto, ¿no? O sea, una puntada a veces, una puntada de bordado, una puntada de costura, pues pareciera una cosa tan cotidiana, pero en ellas habita toda una comunidad de saberes que une personas a través del tiempo, incluso a través de espacios, asumiendo que a veces esa puntada, ese pequeño gesto textil, trabajo textil, convoca saberes que podemos entender e intuir en su dimensión de complejidad técnica, pero también complejidad de reflexión, complejidad de afectos. Podemos intuir aun cuando estemos siglos a siglos de diferencia. Esta buena puntada no solo es buena porque está bien dada, sino que es buena porque se consideró en algún momento que pudo ser un elemento espiritual para esta idea para coaccionar a favor de una supuesta idea de la bondad femenina, pero la considero que también es buena porque justamente no solo se señaló a ello, se ciñó a ello, sino que excedió ese ámbito para dar cuenta ahí de un ámbito al que solo se podía acceder a través de esa experiencia, si es que se conocía qué demandaba esa puntada. Entonces ahí esa puntada iba a ser además como un recurso para ahondar en narrativas mucho más complejas de sentidos, que iban a ser espacios también de libertad y de expresión y de gozo y de placer y de comunicación y de cuidados, que iban a ser de alguna manera también pues espacios que desde este marco iban a exceder otras constricciones. Entonces, bueno, pues eso es. A partir de esto habría que decir que todavía sobra un montón de historia que nos referiría justo a este siglo XIX, al ir y venir de proyectos educativos de educación pública, de educación básica y los lugares que fue teniendo la educación textil en ello, e inclusive hasta la actualidad, ¿no? Que hace 40 años, 30 años seguía estando el taller de corte y confección, de costura y tejido en las escuelas secundarias, ¿no? Y que hoy no hay, pero que hoy justo en esta parte de la buena puntada, ¿no? Como espacio también de potencializar cosas, pues ahora justo está siendo tomada el hacer textil en manos, pues, de muchas feministas que están justamente
y no solo feministas, sino muchas personas que desde el ámbito de creación están habitando y explorando toda esta potencia que vemos que existe en este relato que solo revisamos este capitulito hoy. Y bueno, pues eso. Maravilloso, Mayela, qué bárbara. A mí me encantaría si nos puedes compartir otra vez la última, si nos la pudieras acercar, porque yo me acuerdo que creo que esta la llevaste alguna vez a la Ibero y me encanta el detalle que tiene cada uno de los cuatro diferentes elementos, si lo pudieras acercar. Es que es una preciosidad, la verdad que eso, desde lejos no se aprecian los personajes, los detalles de los animales, de las flores, es que es una belleza auténtica. ¿Podrías decir que estas puntadas son también como los tapices? Porque esto parece un tapiz, ¿no, Mayela? Sí, bueno, los tapices, si bien, o sea, como en un sentido muy, muy estricto, un tapiz se teje y en este caso estamos viendo más bien un bordado. A través del tiempo, el tapiz más bien en ciertos momentos se ha perfilado porque los tapices además adicionalmente narran historias. Entonces hay tapices donde, por ejemplo, está representado como este relato sobre el unicornio, que es una alegoría de Cristo, y en ese sentido sí podría decirse que esto es como un tapiz en el sentido narrativo, por supuesto. Es un tapiz que, como tú dices, bien señalas, pues tiene cosas que no notamos y, por ejemplo, el color, la parte de bordado en color, nuestro ojo, sin lugar a dudas, se va ahí, pero quizás la más compleja y no nos jala tanto el ojo es esto, lo de blanco sobre blanco. Sí, sí, sí. Eso era lo más complicado de aprender. Entonces, sí, tienes razón, hay que revisarlos con cuidado. Con lupa y con cuidado. Y bueno, a mí me impresionó mucho, Mayela, cuando fue tu examen doctoral. ¿Cómo iniciaste la plática diciendo qué era lo que te había atraído de ese dechado de la niña, ¿no? El pensar en esas manos, en pensar en qué había detrás, ¿no? Todo esto que nos dices que hay detrás de estas buenas puntadas. ¿Qué es lo que te atrajo a ti por este tema cuando viste un dechado? Yo, sinceramente, a lo mejor lo hubiera visto y hubiera dicho, esto es una muestra de puntadas, nada más, ¿no? Pero quizá el escrito o el bordado de la niña diciendo su edad y quiere ir más allá. ¿Cómo te atrapó a ti lo de los dechados? Sí, bueno, pues les cuento que como les estaba platicando, cuando yo empecé a ver esto, yo más bien estaba estudiando vida conventual femenina en el contexto virreinal. Y en ese momento yo estaba trabajando en el Museo Franz Mayer, que el Museo Franz Mayer está ubicado en un edificio que fue el Hospital de San Juan de Dios. El Hospital de San Juan de Dios, las órdenes hospitalarias que se dedicaban al cuidado de la salud fueron expulsadas de México en algún momento, a principios del siglo XIX, y entonces ese edificio que ahora es el Museo Franz Mayer quedó vacío. Y durante ese periodo hubo unas niñas que iban en esta escuela que se llamó de la Enseñanza Nueva, que resultó que su escuela se cayó por los hundimientos de la Ciudad de México, se destruyó su escuela y estaban pues toda la comunidad de niñas que imaginemos las internas en la escuela sin dónde vivir. Y por ello se enteraron de que estaba este edificio vacío y pidieron vivir ahí. Entonces yo como estaba estudiando en ese momento monjas, la historia de las monjas en México, tenía muy en mente ciertos detalles, por ejemplo y ante ello, en ese entonces, es 2011, me encontré con este dechado, este de aquí. Estaba catalogando las piezas de la colección del museo y tenía que catalogar ese dechado, pero en el catálogo no venía ni la foto, no venía descripción, no venía nada más que decía dechado y sus medidas. Y en ese momento yo ni sabía que era un dechado, no sabía. Entonces, pues fui a la bodega del museo y pedí que me lo enseñaran para tomarle una foto, para ver qué era y hacerle su registro en el catálogo del museo.
Y lo que a mí me había pasado hasta ese momento es que yo, más bien como historiadora del arte, estaba más entrenada a estudiar y a pensar como arte, pues pinturas o como objetos más relacionados con una lógica más convencional del objeto artístico. Y yo hasta ese momento, yo la verdad me sentía así como medio un fiasco, la verdad, porque a mí no me había pasado nunca esto que veo en que vemos normalmente en algunas películas, que hay personas que cuando ven una pintura tienen este arrebato y lloran enfrente de la pintura y es toda una experiencia estética. A mí nunca me había pasado esto y yo sentía que algo estaba mal conmigo y que esa no era mi vocación. Pues bajé con eso en mente a revisar esta pieza y eso me pasó al ver esta pieza. Me empezaron a desenvolver la pieza y de inmediato su olor tan fuerte, ese olor a textil, ¿no? Que saben que como que guarda un poquito como de olor a madera. El olor a un textil que ya es un poco viejo tiene un olor muy particular. A mí me parece muy rico olor. El olor me cautivó de inmediato. Y lo vi y yo en ese momento había bordado algo, pero no tenía una práctica informada de bordar. Y sin embargo, yo comprendí que eso era toda una odisea. Aquí lo vemos chiquito, pero es un textil de 74 centímetros de altura, o sea, es enorme. Entonces, me dejó impresionada, impactada ese logro, porque lo vi como un logro bestial que yo ni en mis deseos, ni en mis sueños más locos, yo lo podría abordar. Y después de que vi todo eso, me pareció tan deleitoso olfativamente, sensorialmente. Es muy suavecito, pero a la vez es pesado porque está trabajado en lino. Lo empecé a leer y dice eso que nos decías, María Andrea, que a mí me terminó de cautivar. Dice, este dechado lo hizo María de Jesús Martínez en el convento de la Nueva Enseñanza en San Juan de Dios. Lo concluyó antes de cumplir los 6 años. Entonces yo no, me impresionó tanto porque estaba viendo la obra de una niña de 5 años que pues yo no sé qué fue de ella, pero por su dechado sé que existió, la sentí presencialmente, o sea, sentí su cuerpo en su obra porque con su cuerpo hizo esto. Fue como muy fuerte esa referencia para mí, una niña pequeña de 5 años, pero además lo que más loco me pareció en ese momento y que más me, me atrajo fue que se hizo exactamente en el lugar que ahora es el Museo Franz Mayer. Es decir, la pieza tuvo una historia que quién sabe qué pasó, porque Franz Mayer nunca vivió en ese edificio, vivió en otros lados. Es más, nunca supo que su colección iba a terminar en ese edificio. Y la pieza se hizo alrededor de 1832. Quién sabe qué andanzas tuvo, y el destino la llevó otra vez ahí. Sí. Y nadie se había dado cuenta de eso. Yo decía, si esto fuera otro tipo de artefacto. Por ejemplo, imagínense que esta es la historia de una pintura secreta, desconocida, que hizo David Alfaro Siqueiros, Picasso. El mundo explota de tanta emoción de descubrimiento. Entonces, me pareció un descubrimiento tremendo, pero justo como es un dechado, pues iba a guardar va a guardar por siempre esa proporción discreta. Pero para mí eso fue muy fuerte y me cambió la vida para siempre y ya solo quise estudiar a partir de eso, puros textiles, dechados y bordados hechos por mujeres. Y he Oye, seguido buscando a María de Jesús Martínez, le he buscado en muchísimos registros, no la encuentro, no sé qué pasó, solo sé que vivió y que hizo esta obra. acércanos un poquito, Mayela, por favor. Tengo aquí alguna amiga que es borda, que borda y seguramente se va a deleitar con esta trabajo que hecho por una niña de 5 años. Bueno, hoy en día yo pensaría que una niña de 5 años sería hasta peligroso que cogiera una aguja, ¿no? Sin Sí. embargo, esta obra de arte, esos conejitos, ese hombre y mujer que están por ahí, esos candelabros, y me parece verdaderamente fascinante. De verdad que felicidades, Mayela, por este descubrimiento que haces hoy para nosotros aquí en el espacio Tras las Huellas. Y sobre todo pensar, como dices, si fuera una obra de Siqueiros, sí sería enloquecedora. Sin embargo, es una obra de mujeres
¿no? Y de mujeres que bordan, una cosa tan poco valorada, ¿no? Y Y que que, nos dice más sobre nosotros que sobre la obra en sí. por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú crees que podría haberse pasado esta pequeña niña en este trabajo? Porque son tantas puntadas diferentes que yo creo que fue complicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le calculas, Mayela, tú que has bordado? Sí, voy a quitarla tantito para buscar una mejor imagen y mientras les cuento. Este, eso es un poco variable. Hay algunas piezas que sí dicen cuánto tiempo, más o menos de estos tamaños, cuánto tiempo se dedicaron. Y más o menos a mí me parece que el tiempo que tardaban era entre 3 meses y un año más o menos. Ahora, ella en específico, María de Jesús Martínez, estaba en una especie de internado. Ella vivía ahí en esa escuela, vivía, dormía, todo ahí. Entonces yo creo que ella lo hizo mucho más rápido que un año, tal vez algún par de meses, unos cuantos meses. Y es muy complejo porque la otra cosa que no estamos, no se nota tanto en términos de significado es que es un bordado hecho en lino con seda plana. Y la seda plana o sea, es como seda que no está así como enrolladita y es un poco más difícil de manejar, este, y pues, o sea, como que implica, y además, si no es estas telas modernas que ya están hechas para el punto de cruz, es más retador. Entonces, ella es un trabajo mucho más retador que el que yo podría intentar hacer hoy en día, porque los materiales a los que puedo acceder pues son distintos, pero ella lo que vemos ahí además fue una enseñanza desde muy chiquita a dominar la tela, a conocer cómo manipular la tela, no solo el hilo y aguja, sino también la tela. Y también, pues que eso no lo hizo ella solita, sino que lo hizo con una guía y eso pues coadyuvó todo ello a que lo pudiera hacer un poquito más rápido. Sí, lo que es impresionante es también lo que dices, el tamaño de la tela, porque esa niña pequeñita con esas manitas y ese tamaño de tela de 80 y tantos centímetros y lo pesado de la misma, debe de haber sido complicado, ¿no? Yo pensaba que era un dechado pequeño y cuando dices las medidas, la verdad sí me quedo de a cuatro. No sé si alguna quisiera participar, están abiertos los micrófonos, pueden prenderlos y preguntarle alguna cosa que quieran a Mayela. También las personas que están en Facebook Live, si quieren hacer a través del chat, bienvenido. Se la paso a Mayela. Mientras les voy compartiendo la imagen. Sí. Aquí está completo. Ah, es que es impresionante. No puedo creer que se vea una niña de 4. Pues Mary, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, pues estoy aquí muy feliz y quisiera compartirles algo. Ustedes me dirán si se ve desde allá. Ahí tienes un bordado también, Luz Mary. Quiero contarles que por aquí están mis telas y por aquí están mis madejas y que me identifico maravillosamente con lo que estoy escuchando porque, bueno, le decía a Andrea que llegué la semana pasada corriendo a escuchar la conferencia de la semana pasada porque me encantó, pero hoy yo me quedaba sin palabras. Y pues quisiera compartirles un poquito porque, bueno, todo lo que he escuchado lo confirmo, lo afirmo. Le agradezco a Alejandra por tomarse el tiempo de, de llegar hasta algo que para muchas personas, como usted le decía ahorita, puede que no tenga ningún valor, ¿cierto? Pero que quienes nos la pasamos entre hilos, en medio de libros y de muchas otras cosas, eso tiene un significado grande y quisiera compartirles, no sé si tenga tiempo, algo chiquito que he escrito también acerca del bordado. Adelante. ¿No? Gracias. Lo he titulado Bordando la vida. Creo que todos
nos acostumbramos con facilidad a nuestros entornos y cuando estos cambian nos generan más miedos que expectativas hacia lo nuevo y positivo que pueda llegar. En mis primeros años de escuela fueron varios profesores los que me acompañaron y cada uno supo orientarme de la mejor manera. Pero después de 2 años con la profe Norma Liliana hubo un cambio. Yo estaba triste y nerviosa para ir a la escuela. Gracias a Dios, la profe Sonia supo ganarse rápidamente nuestro corazón. Con ella aprendí a bordar. La profe nos enseñó a organizar la madeja en una trenza para evitar que se enredara. Pero cuando se enredaba, nos enseñó a desatar los nudos con paciencia y una oración. Jesús atado, Jesús desatado. Ayúdame a desatar este nudo que está muy apretado. Siempre me ha funcionado y cuando miro mis madejas puedo confirmar que lo que se aprende desde la práctica no se olvida. Me gustan los regalos únicos y con mis madejas he podido hacer muchos detalles que llevan algo de mí. Mis madejas estuvieron guardadas por varios años, las he podido retomar en algunos momentos y hoy junto a ellas, bordando un nuevo regalo, me imagino que también Dios está bordando mi vida, como un regalo, con cambios que me cuesta aceptar, con nudos difíciles de soltar, con personas bonitas enseñándome en silencio la paciencia o con palabras la oración. Ahora estoy lista para lo nuevo, me sigue dando miedo, pero sé que voy a aprender grandes cosas para mi vida, que también serán regalo para los demás. Cuéntame, ¿cómo crees que Dios está abordando tu vida? Muchas, muchas gracias por este espacio y por esta conferencia que nos hace darle vida a algo que ha estado oculto por tantos años. Qué linda Luz Mary. Pues Luz Mary es una amiga muy querida de Tras las Huellas. Ella manda muchos escritos para publicar y la verdad te agradezco, Luz Mary, que lo hayas compartido, sobre todo desde tu experiencia, porque no es lo mismo yo que no bordo hablar de esta experiencia a ti que lo haces y que tienes cosas seguramente muy lindas como esa que nos mostraste. Y a mí me gustaría, Mayela, no sé si tienes algo que comentar con esto que dijo Luz Mary, porque seguramente está todo este sentimiento y esta meditación que hay dentro, como tú bien lo mencionaste, reflejada en estas palabras de Luz Mary. Bueno, pues primero que nada agradecer su generosidad por compartirnos esta lectura tan personal y transparente pues de su vida y particularmente de lo que ha hecho con el bordado, de sus andanzas y sus aprendizajes. Me parece lo más bonito que he escuchado en la vida. Casi me saca las lágrimas. No sé, me hizo pensar que a veces me pongo triste de no encontrar, por ejemplo, algo de viva voz de las autoras de las obras que yo estudio, que me haga saber un poco más literalmente qué pensaban de ese hacer. Ante ello, yo he intentado encontrar qué es lo que pensaban en otras de sus formas de comunicación, por ejemplo, en sus bordados. Y yo lo intuyo de esa manera. Entonces, con las palabras de Luz Mary, no sé, sentí que me hizo todo sentido con lo que las mujeres que yo he estudiado y que me importan tanto y que ahora pienso como familia, pues pensaron. Siento que esa lectura de Luz Mary honró la historia de esta práctica y resonó también en mi experiencia mía cuando yo me he puesto a bordar y en lo que siento y que imagino que tal vez otras también sienten y que pues en eso resuena con lo que Luz Mary tan generosamente nos leyó. Así es que muchas, muchas gracias. Sí, muchas Con gracias. mucho cariño. Y fíjate que a mí me hace también reflexionar que cómo se ha perdido también muchas de estas prácticas mujeriles, como dices, que no sé si es un término despectivo o es un término, no sé cómo tomarlo, porque mujeril me parecería a mí, me suena como despectivo, pero igual no es así. Se han perdido estas prácticas por las tecnológicas, ¿no? Quizá nos hemos alejado de tejer, de bordar, de
de todas estas que además se hacían en comunidad. Y yo creo que eso es un aspecto también bien interesante, ¿no? Que como las imágenes que nos mostraste, tanto de la Virgen o de estos cuadros de religiosas, de estos lugares especiales para bordar, estaban en comunidad y esa comunidad se prestaba para hablar, para transmitir y compartir sabiduría, para quizá transmitir recetas de cocina, para tantas cosas que yo veo que hoy en día estos espacios mujeriles se han perdido. ¿Tú cómo lo ves, Mayela? Sí, bueno, eso de mujeril es como escribían en esa época, ¿no? Sobre todo los hombres, entonces así los calificaban ellos. Yo más bien me gusta más bien hablar de espacio de mujeres, porque sí, ¿no? Como que a mí también me pone, no sé, no me encanta el término, es un término histórico. Y sí, sin duda creo esa parte, y es que yo creo que lo que habita ahí es que esos espacios eran seminarios de teología, eran seminarios donde, y no solo de teología, sino eran las juntas de administración y finanzas, las juntas de gobierno, eran espacios donde paralelamente ocurrían algunos de los aspectos pues más definitorios y creo que muchas veces también siguen ocurriendo muchos de los aspectos más definitorios que condensaban aspectos pues reflexivos, administrativos, pero también muy construidos en lo afectivo, ¿no? Lo cual también requería una atención y un momento de ocurrir y eran estos. Entonces, al menos en el caso mexicano, fue durante el siglo XIX cuando de la mano de una agenda pues moderna e ilustrada, sobre todo se fueron desdibujando estos espacios y el interés por estos espacios, y ese interés se fue dedicando a otras posibilidades de hacer, también a otras urgencias, porque también resultó muy relevante empezar a ocupar otras posibilidades y a disputar otro tipo de presencia y de representación. Entonces, durante el XIX esto se fue desplazando y sin duda, como tú dices, pues una modernidad, unas prácticas de consumo, unos usos y costumbres relacionados al menos con las demandas de lo textil que requiere un tiempo cuidadoso, un tiempo reflexivo, un tiempo que, como nos dice Luz Mary, pues ahí estamos quien hace, ahí está en eso que hace, pero además está aquello muy precioso en lo que cree, también eso está pues ahí hilado en esos hilos que se usan para coser, para bordar, para tejer, pues eso de alguna manera es muy contrastante con nuestras lógicas de consumo modernas capitalistas que se ciñen a otras lógicas, ante lo cual pues esto a veces queda muy lejano, no forzosamente con los sentidos que vemos aquí en estas historias. Así es. Ana María, adelante. ¿Quieres prender tu micrófono, Ana María? Creo que está apagado. Déjame ver si yo te puedo ayudar de aquí. A ver si te lo puede prender Luis, que anda por allí, creo. Ana María, ella es de Brasil, pero vive aquí en la Ciudad de México y seguramente está encantada porque ella también es historiadora de arte, o sea que seguro está deleitando con el programa. A ver qué nos dices. Ahí vienen a prenderle el micrófono. Verdad. Ya. Sí, Gracias. eso del bordado era un espacio, ¿ves? Por ejemplo, estoy te hablando de Brasil, es un monoplazo y el espacio que tenía en todos los sitios, ¿ves? Que tenía espacios burgueses con las burguesas, espacios de ricas con ricas y espacios de personas que, y siempre eso era una obra un poco que tú hacías para los otros. No, no solo era el bordado en sí. Y era un poco, como te digo, una cosa
quase industrial, em certo sentido. Era quando começou assim uma coisa de indústria, porque a mulher era também capaz de fazer uma coisa manual. E era em todas as classes sociais, ¿ves? Então, era uma coisa muito bonita. E também tu passavas arte, a coisa artística. Era um espaço onde tu podia ser lo que eras, ¿sí? Tu podias te manifestar-te, criar-te. E isso era assim, muito... E era uma coisa assim que se dava valor à mulher. Ela sabe hacerlo, o homem não lo sabe. Era a única coisa que... E meu marido diz que não sabemos nada. Que está ¿Bordar, Ana dizendo. María? ¿Te gustaba bordar? Não, não porque não, me gostava mais ler, pero lo apreciava muitíssimo e me quedava enojada porque Deus não me ha dado isto. Sí, eu También sabia. es un don que también se recibe y Se recebe, se Aí- recebia também, mas se aplicava isso, e se valorizava todos que ele sabia. Era uma coisa valorizada da mulher. Essa coisa da costura não é uma coisa inferior. Costurar e bordar era uma coisa de arte também. Não era assim uma coisa. Então, era muito bueno isso. Bueno, muchas gracias, Ana María. graças a vocês. Piensa. Bye. Quería mencionar, bueno, muchas gracias a María por ese comentario y destacar esto que nos menciona ella y que también estaba en el comentario de Luz Merino, como este hacer que es muy complicado y justo por esa complejidad a veces hay personas que no les gusta porque sí, hasta duele. Eso yo aprendí. Hay veces que hasta duelen las manos, entonces se dedica mucho corporalmente, afectivamente, de tiempo, y muchas veces eso, como mencionaban ambas, a veces es lo que compone aquello que se da cuando eso que se practica se regala, ¿no? Porque muchas veces se borda, como nos decía Rosemary, para regalar a alguien algo donde se incluye, pero también no sé, estoy pensando en aquella colchita, chambrita que se teje para recibir a recién nacidas, recién Todo nacidos. eso. Sí, entonces como este vestir con esa materialidad, pero que nos incluye a nuestro tiempo y a nuestro empeño, pues sí, justo, ¿no? Como es súper valioso. Me gustó muchísimo que se señalara. Muchas gracias. Ay, E você vê isso como um labor, assim, muito complexo, ujú. feminino, e não era uma coisa de mulhercita, às vezes, era uma coisa muito complexa, porque Muy, é muito difícil. claro E que sí. era uma parte artística, às vezes, eu me sentia fatal, porque eu não sabia fazê-lo muito bem, só me interessava muitíssimo, vês? E então, também uma coisa muito linda que se veia muito como um trabalho mesmo, saber um tapete. Ujú. Eu estou sabendo mais falar espanhol, porque estou dentro de casa, ¿ves? Mas é uma coisa assim, era um trabalho que se via só na coisa feminina, mas no melhor sentido. Así es. Sim, era muito assim. Uhum. Sí, E, gracias, Ana María, por participarnos tu experiencia también desde... nossa, é uma vieja Bueno, experiência. pues agradecerte, Mayela, creo que hemos aprendido, nos has dejado picadas, yo creo. Ahora como que quisiera yo pensar en dónde más puedo encontrar dechados, ir a los museos que nos has recomendado y fijarnos en estos pequeños detalles que a lo mejor pasamos de largo muchas veces en museos y que no nos detenemos, ¿no? Na tapeçaria, Lo coisa que mais linda. hay atrás de todo esto. Sim. Agradecerle a cada una de las que han estado aquí. Ah, está Marta Eugenia.
Adelante, Marta Eugenia, antes de despedirnos. Bueno, que alcancé. Estaba yo siguiendo la transmisión vía Face, pero porque no encontraba yo el registro. Pues mira, yo quiero decir que yo felicito a Alejandra por la ponencia que nos ha dado, por su participación de su experiencia, pero también felicito a todas las personas, mujeres u hombres, que bordan. Realmente el bordado para mí es una expresión muy muy íntima por todo lo que lleva. Ahorita cuando Alejandra decía, es que hasta duele, por supuesto que hasta duele, ¿no? No solamente los dedos, sino también la espalda, o sea, y los sentimientos que involucras en ello. Yo quiero quiero compartir una experiencia que para mí marcó mi vida de una forma muy importante. En la secundaria, y eso era antes de que tuvieras nacido, Alejandra, para que te des una idea, en la secundaria, cuando yo tenía 11 años, y ya de eso hace muchos años, nos daban talleres para que escogiéramos qué era lo que votáramos, y eso se hace acá en México, y te daban a escoger 3, 4 talleres. Entonces me acuerdo que cuando me tocó decoración, yo hice un trabajo manual muy pequeño, pues, lo que se podía hacer en ese momento, pero realmente yo sabía que mis facilidades manuales no eran así muy notorias, ¿verdad? En- eh, y me acuerdo bien que la maestra dijo a una cosa así muy despectiva, y dijo, tú no sirves para esto, así, tú no sirves para esto, ¿no? Y había yo hecho con mucha ilusión mi trabajo, mi bordado, lo había hecho con mucha ilusión, pero pues yo me daba cuenta, no estaba ciega, no era tonta, y me daba cuenta que otras compañeras hacían realmente un trabajo mucho mejor que el mío, pero yo me sentía contenta con lo que había realizado. Pero todo se fue por la borda cuando esta maestra dijo esto, ¿no? Tu trabajo no sirve, tú no sirves para esto. Esas palabras las llevé por muchos años en mi mente. Exactamente dejé eso y me fui a estudiar taquimecanografía, ¿sí? O sea que me ha servido demasiado. Pero cuando tenía yo como unos 20 años, 21, me dediqué como por 4 o 5 años a hacer manualidades a destajo, a destajo. Y perfectamente capté que mis habilidades manuales no eran tan buenas como otras obras que yo veía. Sin embargo, fue así como exorcizarme, ¿sí? Como exorcizar esas palabras. Sin embargo, hay algo que para mí es muy importante. A partir de ahí, yo me di cuenta que cualquier trabajo manual que se realice, aunque yo no sepa hacerlo, tiene un grado de dificultad y de entrega que es muy loable, que independientemente de que yo lo sepa hacer o no, yo puedo entender por qué, porque trabajo con mis manos. Y después a mí me sirvió esa y otras experiencias negativas de maestros, ¿verdad? De maestros específicamente a lo largo de mi vida como estudiante, y he sido estudiante por más de como por 66, no, por 61 años. He sido estudiante por 61 años. Entonces, a lo largo de mi vida, yo, después una de mis carreras con la cual yo ejercí profesionalmente durante 35 años fue como guía Montessori. Y yo me hice el propósito de construir en lugar de dar un juicio que fuera a lastimar a los que estuvieran bajo mi cargo. ¿Sí? Y entonces los motivaba a que bordaran, a mis niños, a que bordaran, indistintamente de que fueran niños o niñas, ¿eh? No me interesaba. Para mí eso no aplicaba a que esto es para mujeres y esto es para hombres, no. Antes siquiera de saber yo que existía la palabra feminista, ¿sí? Antes.
¿Y qué dio como consecuencia? Que simplemente descubrí y los niños descubrieron en sí mismos que eran capaces de hacer cosas realmente importantes y maravillosas. Sonrisas en sus caritas. Eso fue lo más importante, lo más importante. Entonces, el hecho de yo ver a una persona, y en este caso, los bordados, acabo de ir pues a ver al Museo de la Mujer aquí en México, una autora, no sé su nombre, una bordadora que a partir de tener cáncer de mama, ella se dedicó a bordar, ¿no? Todo lo que para ella fue tener cáncer de mama en puros bordados. Y entonces yo me di cuenta de la importancia de esta mujer porque me quedé pensando, le quitaron un seno, tenía lastimados desde de todo el brazo, ¿no? Tenía lastimado todo el brazo. Y ella superó y fue un reto conquistado el poder decir, estoy bordando para que otras puedan ayudarse emocionalmente. Muy bien. Entonces eso para mí es algo muy especial. Y ahorita acababa yo de terminar mi clase y me acordé, ay, está ahorita el tema de buenas, ¿cómo se llama? De buenas puntadas. Y yo dije, qué bueno que alcancé, pues realmente algo, pero sí quiero felicitarte, Alejandra. Y como dice Luis, no eres Luis, María, ¿no? María de Brasil. Como dicen ustedes, necesitamos no solamente hacerlo porque piensen que son espacios para mujeres, no, sino necesitamos hacerlo porque en ello podemos reflejar muchos de los sentimientos y de las emociones que nosotras traemos y ese don a todos se nos da, a unos más, a otros menos, pero eso es algo que todos podemos ejercer. Ay, claro que sí, Marta Eugenia, muchísimas gracias por tu intervención. Mayela, no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos. No, pues, Marta Eugenia, muchas gracias y qué bueno que te conectaste para decirnos esto porque lo valoro mucho, me gustó mucho, me hizo pensar tanto en mi mamá, que ella también tuvo ese taller, pero al contrario de lo que te pasó a ti, lo importante, como dices, ella tuvo una maestra muy afable que la marcó y la sigue marcando ahora a sus 62 años, ¿no? Entonces, y que esa experiencia, lo que tú dices es que pues también nos enseña, ¿no? Que otro aspecto importante, que a veces no hay que romantizar ciertas prácticas, porque las prácticas son complejas, aunque potentes, como complejas y potentes somos las personas, pero que si les dedicamos como atención y les damos un espacio de posibilidad, también articulan cosas que a veces ni imaginamos. Uh-huh. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Mayela, a todas las que han estado aquí con nosotros, las que nos han escuchado a través de Facebook Live y las que nos verán por YouTube. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Recuerden que el próximo jueves tendremos otro webinar, ahora a las 12 del día, porque será con España, y que esperamos verlas por aquí. Gracias, Mayela, de todo corazón. Un abrazo para ti y otro muy fuerte para tu mamá. Que estés muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias y a cada una, muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Chao.